ubicación donde el consumo de energía es excesivo. Un sitio donde no hay forma de escapar en caso de siniestro. Un lugar que puede caerse ante un sismo de gran intensidad. Nada de esto le sucede a un edificio inteligente, vanguardia a favor de la ecología, reciclado por una cultura ambiental. La comunicación veloz e inalámbrica de un continente a otro, dispositivos cada vez más pequeños y portátiles para guardar información, todo esto que fuera tema de la ciencia ficción hasta hace solo unas décadas, hoy ya es una realidad. Gracias a la ciencia y la tecnología se han creado verdaderos prodigios como los llamados edificios inteligentes. Este concepto nace a principios de los años 80, nace en Norteamérica y también con influencia europea, indudablemente. En aquel entonces surge el International Building Institute en la ciudad de Washington, el IBI. Y este instituto empieza a lanzar esta idea de que los edificios pueden llevarse al término que pertenece únicamente a la especie humana, que es ser inteligente. De ahí indudablemente pues viaja este término, llega aquí a nuestro país y desde entonces se han venido desarrollando edificios de todo tipo. En México, y particularmente en la Ciudad de México, se tenían reservas para la construcción de rascacielos por las características de los suelos, además de la alerta sísmica que dejaron los acontecimientos de mediados del siglo XX y recientemente el terremoto de 1985. Un especialista en el tema y actual director de Administración y Operación de la Torre Mayor, el ingeniero Felipe Flores, nos detalla los retos que tuvieron que enfrentarse para que el primer edificio inteligente pudiera demostrar sus beneficios ambientales en el Valle de México. Empezó la construcción en el año 1998 y se terminó en diciembre del 2002. Los retos indudablemente fueron muchos, pero uno de los más importantes fue cumplir con todas las especificaciones gubernamentales de construcción para un rascacielos único en su tipo en la Ciudad de México y sobre todo pues tratando de vencer, vamos a decir, esa inercia que ya traíamos de desafortunadamente los eventos del sismo de 1985 y que de repente se te ocurre ahora hacer un rascacielos. Entonces, bueno, indudablemente tuvimos que convencer que existe ya la tecnología para hacerlo. El concepto de edificio inteligente nace a finales del siglo XX y se expande progresivamente por diversas ciudades. En el caso de nuestro continente inició en Estados Unidos. La cuna de esto nace al mismo tiempo, nace en Chicago en los años 80, nace en Nueva York, nace en San Francisco, nace en Seattle, nace en Houston y esto se va replicando muy rápido. Obviamente Canadá es otro ejemplo. Justo nos encontramos en el lobby de la Torre Mayor, el rascacielos más altos de la Ciudad de México, construido con la lógica de los edificios inteligentes. Torre Mayor nace por el sueño del señor Paul Reichmann. La corporación Reichmann tiene del orden de 120 rascacielos en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y por primera vez se fijan en invertir en un país en vías de desarrollo y orgullosamente México tiene el potencial para esto y fue seleccionado. La Torre Mayor es un modelo de vanguardia en América Latina. Cada área que lo integra, cada piso, cada uno de los componentes está concebido para dar satisfacción a sus usuarios. Por supuesto, su mayor virtud es la disposición integral de los recursos de manera eficiente e inteligente. Un edificio inteligente busca como resultado tres cosas. Tiene que ser eficiente, tiene que ser productivo, tiene que dar seguridad a sus habitantes y todo dentro de un marco de sustentabilidad. Pero para lograr esto tienes que juntar cuatro elementos. Uno que es su diseño arquitectónico y estructural. 2, los servicios que provee. 3, las instalaciones que tiene integrado en su infraestructura. Y 4, el modelo de administración que le pones. Cuando unes estos cuatro elementos, indudablemente vas a tener eficiencia, productividad, seguridad dentro de un marco sustentable. Eso es inteligencia. Las características que nos acaba de detallar el ingeniero Felipe Flores pueden aplicarse a un edificio como la Torre Mayor de 55 pisos o a una construcción con menos altura y longitud. Un edificio inteligente no forzosamente tiene que ser enorme, ni tampoco tiene que ser alto. Puede ser una construcción de tamaño modesto. Pero lo más importante es que tengas resultados, que seas ahorrador, que brindes servicio, que brindes confort, que seas eficiente, que seas productivo, que brindes seguridad. Hoy día existen edificios inteligentes en todo el mundo y son un ejemplo formidable de una tecnología de punta con beneficios ambientales.
La alta inversión tecnológica de un edificio inteligente tiene objetivos fundamentales, como por ejemplo el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento sustentable. Sus repercusiones son favorables para el ambiente. El protagonista principal es quien labora y vive en este espacio de vanguardia. Una de las partes primordiales de los edificios inteligentes no es su tecnología y el diseño que está atrás. El verdadero edificio inteligente es aquel que integra un último elemento, que es el elemento vivo. Yo creo que debe de haber muchísima conciencia donde, a pesar de la automatización, a pesar de que nos valemos de las computadoras, el elemento humano es indudablemente la clave para que esto siga funcionando. Cuidemos el planeta y los edificios inteligentes, y una sociedad que alberga conciencia indudablemente tiene que superarse. Desde el área de ingreso hasta el último de sus pisos, la actividad humana es incesante. La Torre Mayor es una especie de Torre de Babel, con la diferencia de que aquí se habla un mismo idioma y su propósito, en vez de alcanzar las esferas celestes, es el uso sustentable de la energía. Con los edificios inteligentes se tiene una propuesta para el consumo excesivo de energía y emisión de contaminantes. Reciclado, por una cultura ambiental. La Torre Mayor se encuentra en plena avenida Reforma y es vecina del bosque de Chapultepec. A medida que subimos a sus pisos superiores, la perspectiva de la ciudad es inigualable. Un sistema inteligente controla todas las instalaciones y equipos de forma eficiente. Así se protege la vida humana a la vez que se reducen en forma sustancial los costos de operación. A este sistema están integrados los sistemas eléctrico, hidrosanitario, de elevadores y protección contra incendios, lectura de tarjetas de seguridad y control de la iluminación. El beneficio es integral para el porcentaje de población que se desplaza a diario en su interior. Tiene 77,000 metros cuadrados totalmente ocupados, y actualmente en el edificio son 9,200 personas las que laboran aquí diariamente. Tenemos estándares muy altos que aseguran ese ahorro de energía en un gran porcentaje. Entonces, creo que un edificio inteligente, mientras más esté preocupado en todos sentidos de ahorrar energía, vamos a lograr contribuir en mayor medida a nuestro medio ambiente. El ahorro de energía se ve reflejado con el apoyo del software que controla el sistema de elevadores. Tan simple como esto. Tiene un sistema ya diseñado para que los elevadores se repartan alrededor de la torre, ¿okay? Alrededor de los 55 pisos en los niveles. Esto permite que si hay una persona que quiere bajar del 52, el elevador más cercano lo atiende, y eso va a significar un ahorro porque no tiene que ir el elevador inferior a recoger al usuario, ¿no? El asunto del consumo de energía lo referimos a la norma oficial mexicana 008. En eso tenemos una certificación de que tenemos un 60% de consumo respecto a un edificio de esas características, es decir, tenemos un 40% de ahorro. La Torre Mayor es administrada por el Building Manager System, un sistema general e inteligente que controla todas las instalaciones y equipos de forma armónica. El ingeniero Martín Carrasco, jefe de mantenimiento del área electromecánica, nos detalla los pormenores del sistema eléctrico de la torre. Dentro del sistema eléctrico tenemos 7 subestaciones para servicio de inquilinos y 6 subestaciones para servicio de propietarios. Estas subestaciones vienen alimentadas por 3 alimentadores por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esto nos da un suministro confiable en cuanto a la energía eléctrica. Por supuesto, el uso eficiente y racional del agua es prioritario en la Torre Mayor. Para el servicio del agua potable tenemos una acometida de 8 pulgadas. Esta está conectada a la red primaria de la ciudad, lo cual de alguna manera nos garantiza un suministro confiable. Para el drenaje tenemos 4 salidas de descargas de aguas negras y reaprovechamos parte del agua pluvial para nuestros sistemas de aire acondicionado. En el sistema de aire acondicionado tenemos 4 enfriadores de agua
3 de 900 toneladas y uno de 450 toneladas de refrigeración. El Building Manager System permite la integración y funcionamiento de una serie de sistemas que van desde el control de los elevadores hasta la prevención y atención inmediata de incendios, entre otros. Para que todo esto sea posible, se llevó a cabo una planeación precisa desde el momento de su construcción. Bueno, las especialidades que básicamente se requieren para construir un edificio de este tipo son la ingeniería civil, que es la más importante en la cuestión de la resistencia sísmica del edificio. Ya en lo que es la cuestión de la operación, pues básicamente se aplica las tecnologías de la ingeniería eléctrica, la ingeniería del aire acondicionado, ingeniería hidráulica. Para el ingeniero Ernesto Ortega, coordinador de mantenimiento y servicios generales, la planeación es continua. Este estándar es el que se le exige a toda empresa que desee instalar su negocio dentro de la Torre Mayor. El uso racional de la energía es una cláusula preponderante en el contrato. Para asegurarlo, nos remitimos a lo que es nuestras normas de construcción. Obviamente las tenemos que seguir. Es todo un tratado en cuanto para edificios de este estilo. Obviamente se les pide a los inquilinos que presenten sus proyectos de adecuación de sus oficinas para poder verificarlos, para poder tener materiales, controlar espacios abiertos, tener un buen balance térmico de sus oficinas. Y van desde ese tipo de cuestiones de revisión de proyectos hasta verificar que todas sus lámparas sean ahorradoras de luz, que no sean de tanto gasto, verificar sus baños, ahorradores de agua. Al uso eficiente y sustentable de la energía se añada un alto índice de seguridad en caso de siniestros y sismos. Es algo que se generó que hubo cambios muy importantes cuando fue el sismo de 1985, en donde se revisaron las formas de construcción, los sistemas de construcción, para poder lograr unos estándares mucho más altos. Con esto te puedo decir que Torre Mayor, sus estándares son mucho más allá, al nivel de San Francisco, al nivel de Japón, que son áreas geográficas que tienen más o menos la misma complejidad de aquí en cuanto a cuestiones de sismos, ¿no? y que nos obligan a tener estándares muy altos en ese sentido. Los terremotos que sucedieron en el Valle de México durante el siglo XX evidenciaron dramáticamente la fragilidad del área urbana. La experiencia planteó el reto para el diseño y edificación de inmuebles adecuados a una zona sísmica. La Torre Mayor es capaz de resistir un sismo de hasta 9 grados en la escala de Richter. Sus expertos nos revelan cómo es posible. Reciclado por una cultura ambiental. La Torre Mayor está diseñada para aguantar un sismo de escala elevada y tiene la capacidad de resistir vientos de hasta 250 km por hora. En un suelo con características especiales como el del Valle de México, donde existiera una cuenca formidable de lagos, se han aplicado medidas de alta ingeniería en el plano constructivo. Desde los cimientos, si pensamos en los cimientos, tenemos pilas que fueron bajando a 60 metros hasta encontrar el suelo firme, porque todos recordamos que aquí en México tenemos un suelo fangoso, es demasiado aguado, si lo ponemos así entre comillas. Entonces se logró ese proyecto de cimentación. Después se logra una estructura metálica excelente para lograr esos estándares que nosotros requerimos. La Torre Mayor es un coloso cubierto de vidrio. Muchos piensan que este material es sumamente frágil ante un temblor de cualquier escala. Algo importante y que me gusta mucho comentar, inclusive Torre Mayor tiene mucha área de cristal y todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasa en un sismo si con ese cristal? Bueno, tenemos la fachada principal de Torre Mayor es muy especial, es flotante, es una fachada flotante que en el momento de que ocurra un movimiento va a tener un movimiento, se va a mover independientemente al edificio.
Obviamente eso se logra con anclajes especiales en todo lo largo de la torre, ¿no? El ingeniero Luis Uribe, coordinador del Building Manager System, nos detalla la estructura que le da solidez y solvencia a la Torre Mayor. La estructura de Torre Mayor además cuenta con 98 amortiguadores sísmicos repartidos a través de la estructura que nos permite amortiguar y absorber los movimientos y la energía que se disipa cuando se presenta un sismo. Por mencionarte un ejemplo, esto es Torre Mayor y este es un edificio que no cuenta con amortiguadores. Si empieza a temblar, los dos empiezan a mover, pero los amortiguadores te permiten amortiguar, en cambio este sigue bailando y el efecto de resonancia es lo que provoca el colapso de las estructuras. En eso nos ayuda el sistema de amortiguadores. Además hay 252 pilotes previos en la cimentación del edificio, anclados a 60 metros de profundidad, que es donde se encontró suelo firme en la cimentación de la Ciudad de México. A la par de la infraestructura que nos acaban de describir, opera un sistema para proteger la vida de los individuos. Los sistemas de elevadores cuentan con un sistema sísmico. El sistema sísmico actúa directamente sobre los elevadores y los detienen en el piso. Si se encuentran viajando, se detienen en el piso más próximo. Esto permite desalojar el elevador en el momento y que la persona que va a bordo quede en la parte central de la torre, en el núcleo, donde es la parte más fuerte del edificio. En caso de un incendio, opera un sistema particular. En particular te puedo hablar del Building Management System, que conjunta lo que es el sistema de elevadores, sistema de acceso, sistema hidráulico, sistema eléctrico, lo cual nos permite, por ejemplo, en un incendio, se dejan de suministrar aire en las zonas de empresas y se suministra una presurización en las escaleras de emergencia. Contamos con 2 escaleras de emergencia, lo cual permite que el humo no ingrese a la escalera y sea un lugar seguro para el usuario de Torre Mayor. La alta tecnología de la Torre Mayor tiene el propósito de reducir el consumo de energía y mitigar los contaminantes a la atmósfera. La apuesta es que desde sus pisos tan elevados y pulcros podamos admirar y respirar un cielo transparente. En efecto, en una ciudad con elevados índices de contaminación como el Distrito Federal, además de la seguridad que brinda ante los sismos y siniestros, destacan los beneficios ambientales y a la salud de este edificio inteligente. En cuanto al sistema de filtrado de aire, cumple un ciclo en cuanto entra a las oficinas. Hay una parte que va ocupando con un sistema que le llamamos cámara plena en todos nuestros pisos. Una vez que cumple ese círculo, cierto porcentaje del aire es intercambiado por nuevo aire y con eso aseguramos que siempre tengamos un aire fresco y seguro. La Torre Mayor cuenta con un sistema hermético que evita la proliferación de polvo, olores y gérmenes. Así se ayuda a reducir la posibilidad de enfermedades e incrementa la productividad de los trabajadores. Por cierto, cabe hacer notar que próximamente en todas nuestras manejadoras de aire vamos a contar con sistemas ultravioleta. Con esto que aseguramos que nuestro aire esté libre de bacterias, que esté libre de virus. Ustedes saben que con este asunto de la influenza tenemos que hacer algo por nuestros inquilinos. La Torre Mayor destaca en el corazón del Distrito Federal, en plena Avenida Reforma, como un edificio en el que la suma de talentos le han dotado de vida propia, de una identidad responsable ante los problemas ambientales que se viven en el planeta y en particular en el Valle de México. Una máxima seguridad y condiciones óptimas que evitan el contagio de enfermedades infecciosas son atributos formidables de la Torre Mayor. Si a esto le sumamos el ahorro de energía y la mitigación de contaminantes que garantizan su sistema inteligente, tenemos el mejor ejemplo de acciones concretas a favor de la cultura ambiental. Esto es Reciclado, un programa dedicado a la salud del planeta. Queremos conocer tu opinión. ¿Quieres escribirnos? Hazlo a la dirección que aparece en pantalla. Hasta pronto.